iniciaremos con los conceptos de bioética. Acá hay 4 conceptos importantes: el de ética, bioética, deontología y virtudes. ¿Sí? Cuando hablamos de ética, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de ética, hablamos de la ciencia que se va a encargar de estudiar la moral. ¿Y la moral qué es? Es el conjunto de hábitos y costumbres que pueden ser adecuados o inadecuados de acuerdo al contexto social, el contexto en el cual se va a desarrollar esto, ¿no? Entonces la ética es quien va a estudiar a la moral y es una ciencia. Ahora, ¿qué es la bioética? Lo que nos interesa. La bioética es la aplicación del estudio del acto médico y su relación con el paciente respecto a la valoración que tenemos de la vida, de la atención, de la calidad de atención, de los procedimientos, etc. Y es un tema es un concepto relativamente nuevo que se desarrolla en la década del 70. ¿Sí? Antes no teníamos este concepto de bioética, ¿no? Entonces recuerden, ¿no? La bioética va a estudiar el acto médico, ¿no? Y la relación con el paciente. Otro concepto importante es el de deontología. Cuando hablamos de deontología nos referimos al deber profesional. En este caso, como médicos, pues tenemos un deber y ese deber o el conjunto de deberes está plasmado en un documento. El documento que regula la deontología médica es el Código de Ética del Colegio Médico del Perú. Entonces ahí están todos los deberes que tenemos al momento de realizar nuestro acto médico, ¿sí? Y por último, el concepto de virtudes. Entonces las virtudes se van a dividir en virtudes éticas y dianoéticas. ¿Y por qué hablamos de virtudes, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esta parte de bioética? Bueno, alguna vez he hecho una pregunta sobre virtudes, ¿no? ¿Y de dónde viene este concepto? Pues este concepto, más que relacionado a la bioética, está relacionado a la filosofía. Quien formula, ¿no?, el concepto de virtudes es Aristóteles, ¿no? Entonces Aristóteles, que decía que ¿por qué hacemos todas las acciones a lo largo de nuestra vida? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué perseguimos, ¿no? ¿Por qué estamos estudiando? ¿Por qué nos preparamos? ¿Por qué queremos ser médicos, cirujanos, especialistas, etcétera? ¿Por qué? Porque Aristóteles nos dice que el fin último del hombre es alcanzar la felicidad, ¿no? Y justamente esta búsqueda de la felicidad va a diferenciar al hombre de los animales, de las plantas. Y si alcanzar la felicidad implica diferenciar al hombre de los animales y plantas, ¿cómo es que se logra? Y Aristóteles dice que se logra a través del razonamiento, ¿no? Entonces el razonamiento va a ser esa capacidad que tenemos para poder decidir entre lo que él denomina el justo medio, es decir, no decidir ni en exceso ni en defecto, ¿no? Sino elegir justamente la mitad. Y ese razonamiento es justamente lo que nos va a dar esa capacidad de poder escoger a la mitad, el justo medio. Y esa capacidad de escoger a la mitad se ve reflejada a través de las virtudes. Y él divide ahí, pues, las virtudes en éticas y virtudes dianoéticas, ¿no? Las virtudes éticas tienen que ver con ¿qué? Con las costumbres, ¿no? Como mencionamos al inicio también en la definición de ética. Por lo tanto, las virtudes éticas implican una práctica diaria, ¿ok? Y dentro de las virtudes éticas, la que él resalta, la que él destaca, la que considera más importante es la justicia. Por otro lado, existe un conjunto de virtudes que no tienen que ver con las costumbres, sino más bien que tienen que ver con el conocimiento, con la sabiduría, ¿no?, con el intelecto. Y este otro conjunto de virtudes se les llama dianoéticas. Entonces, estas no se tienen que practicar como las primeras, como las virtudes éticas, en este caso la justicia, sino estas están relacionadas al saber, al conocimiento. Y dentro de las dianoéticas también hay una que considera más importante, que es la prudencia, ¿sí? Se llama prudencia o también se llama fronesis, ¿no? Y se refiere al conocimiento o a la sabiduría práctica que desarrollan las personas. Entonces, gracias a Aristóteles es que tenemos estos dos conceptos de virtudes éticas y virtudes dianoéticas. Ahora,
Regresando otra vez pues a lo que es bioética propiamente, hay un contexto histórico en el cual se desarrolla los principios, ¿no?, que vamos a ver más adelante. Y ese contexto histórico tiene que ver con documentos publicados. Dentro de los documentos tenemos al Código de Nuremberg, que es una sentencia post Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede? Que habían realizado durante la Segunda Guerra Mundial experimentación en seres humanos. Entonces, gracias al Código de Nuremberg, justamente se regula esto, ¿no? Se determina que pues no se puede hacer experimentación en seres humanos sin seguir una serie de pasos, incluidos la obtención del consentimiento informado. Entonces, gracias al Código de Nuremberg es pues que ahora solicitamos consentimiento informado. Pero recuerden que inicialmente esto nace en un contexto más que del acto médico propiamente, un contexto de investigación, ¿sí? Los conceptos bioéticos nacieron inicialmente en el ámbito de la investigación y luego es que migraron hacia la relación médico-paciente. Posteriormente tenemos a la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki también lo que va a hacer y va a normar es la experimentación en humanos, ¿ya? Y va a determinar no solamente el consentimiento informado, como tal vez fue el logro más importante del Código de Nuremberg, sino que va a detallar, por ejemplo, el uso de placebos, cuándo se puede utilizar y cuándo no, y otros factores relacionados a la investigación en personas, ¿no? Aquí está, ¿no?, lo que les decía del consentimiento informado. Listo. La Declaración de Helsinki se va actualizando, ¿no? Cada vez se ha ido actualizando. Tenemos la última actualización del año 2013. Otro documento importante en el contexto histórico es el informe de Belmont. El informe de Belmont es el que da pase a la creación de los principios bioéticos, ¿sí? Pero cuando sale el informe Belmont, nos habla primero de 3 principios bioéticos. Y el informe Belmont nos dice, o se genera, mejor dicho, gracias a un escándalo, que fue el descubrimiento del experimento de Tuskegee. Este experimento se realizó en pacientes afroamericanos en el estado de Alabama que tenían el diagnóstico de sífilis, ¿sí? Fue un experimento que duró varios años. Incluso ya se había descubierto la penicilina, ¿sí? Pero a pesar de que ya teníamos la penicilina, estos pacientes con sífilis no recibían ese tratamiento, ¿no? Recibían tratamiento placebo, y lo que buscaban los investigadores era documentar la historia natural de la enfermedad en los casos de sífilis, ¿no? Entonces fue un escándalo cuando se descubrió esto, y pues motivó y fue el sustento para la realización del informe Belmont, ¿no?, que en ese momento plantea estos 3 principios, ¿no?, justicia, beneficencia y respeto al paciente. Posteriormente, un año después, tomando como sustento el informe Belmont, Beauchamp y Childress es que finalmente definen los 4 principios bioéticos que conocemos ahora, ¿no?, el de no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. ¿Okay? Entonces, el informe Belmont fue el antecedente, pero todavía un año después es que se formulan los 4 principios bioéticos que conocemos hasta ahora. ¿Okay?
Muy bien, a continuación revisaremos el tema de principios bioéticos, ¿sí? Este es el tema más importante porque corresponde a las preguntas, ¿no? De las pocas preguntas que vienen en bioética, aquí probablemente estén, ¿no? Entonces lo importante es distinguir, saber diferenciar entre los 4 principios que tenemos en la bioética, ¿no? Esto es fácil, lo sabemos desde siempre. Los principios bioéticos son la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Vamos a encontrar que cada uno de estos principios se va a correlacionar con algún elemento dentro de la relación médico-paciente. Por ejemplo, la autonomía corresponde ¿a quién? Al paciente propiamente. ¿Sí? La autonomía le pertenece al paciente. Por otro lado, la no maleficencia le pertenece al médico. Y la beneficencia está en el vértice de la relación médico-paciente, ¿sí? Entonces, esos puntos debe quedarnos claro. Por último, la justicia es de la sociedad, ¿no? Pero en este caso es ejercida ¿por quién? Por parte del Estado, ¿no? A través del gobierno. Veamos primero la autonomía. Tal cual, se los acabo de mencionar, la autonomía le pertenece al paciente. El paciente es quien debe ejercer la autonomía, no olvidemos eso, ¿sí? Y esto se sustenta justamente en la autodeterminación, en la voluntad que tienen las personas. Ya la beneficencia es de la relación médico-paciente, que se los he comentado, la no maleficencia es del médico, y la justicia le pertenece a la sociedad, es ejercida por el Estado, pues, pero a través del gobierno. Ya está. Entonces ahí tenemos los 4. Ahora, aterrizando un poquito más en lo que corresponde a la autonomía, como les había dicho, esta se sustenta en la autodeterminación que va a tener el paciente. Normalmente, quien debe ejercer la autonomía es en primera instancia el paciente, pero vamos a encontrar algunas situaciones en las cuales el paciente no puede ejercer la autonomía. ¿Por qué? Porque está en un estado de inconsciencia, ¿no? Y esto es común que lo veamos en los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, en aquellos casos que está comprometido el sensorio del paciente y no puede decidir, entonces vamos a actuar de la siguiente forma, ¿no? Si estamos ante una situación de emergencia, ¿ok? ¿Qué más? Estoy en una situación de emergencia, no tengo un familiar responsable, ya no hay un familiar responsable del paciente, entonces obviamente yo priorizo la salud del paciente. Entonces el médico debe solicitar la autorización para realizar cualquier procedimiento terapéutico o diagnóstico. ¿A quién? Al jefe de guardia, ¿no? Y esto lo vamos a ver en las preguntas, ¿no? Entonces, en una situación de emergencia, con el paciente en incapacidad de ejercer su autonomía y no tengo familiar responsable, entonces voy a solicitar esa autorización, ese consentimiento al jefe de guardia para realizar procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Ahora, no estoy en una situación de emergencia, ¿no? El familiar responsable es quien debe de brindar el consentimiento por el paciente, ¿sí? Entonces haré todos los esfuerzos requeridos para que sea de esta forma. ¿Qué sucede si estoy en una situación de emergencia? Tengo familiar responsable, pero por algún motivo ese familiar responsable se opone a que se le realice ese procedimiento diagnóstico o terapéutico en favor del beneficio del paciente. Entonces, ¿yo qué puedo presumir como médico? ¿No? Que el familiar tal vez tiene algún interés en que el paciente no se recupere. Por lo tanto, aquí se debe solicitar y comunicar de inmediato a la Fiscalía de Prevención del Delito. Y luego de ello continuar, ¿no? con la atención del respectivo paciente. Entonces, como hemos visto, la autonomía es expresada por el paciente a través de su respectivo consentimiento, ¿no? El consentimiento para la realización de procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Y esto es lo que conocemos como el consentimiento informado, que puede ser verbal o puede ser escrito también, ¿sí? Parte de la autonomía también que implica decirle la verdad al paciente para que tome decisiones informadas, implica el respeto de la privacidad del paciente, también está metido dentro de lo que corresponde a
la autonomía, ¿ya? Pues no se olviden, ¿no? Acá tenemos la firma del consentimiento informado como expresión del ejercicio de la autonomía por parte del paciente. ¿Qué sucede en aquellas situaciones en las cuales el paciente tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Algún tipo de discapacidad en la que no puede manifestar su voluntad? Pues antes, ¿no? Antes la legislación nos decía que el familiar responsable iba a tomar la decisión por el paciente, ¿no? Pero en la actualidad ha habido un cambio en la legislación y nos dice que toda persona tiene pleno ejercicio de sus derechos, ¿no? Y en caso esta discapacidad que tenga para la comprensión del consentimiento sea tal que no pueda ser expresada de ninguna forma, no pueda ser comprendida de ninguna forma, entonces en esos casos debe, mediante decisión judicial, nombrarse a una persona que sea responsable de tomar las decisiones en nombre del paciente, ¿no? Pero es a través de una decisión judicial. Recuerden eso, ¿no? Listo. Ya está, y con eso pues hemos revisado lo que corresponde a autonomía. Luego veamos el segundo principio, que es el de beneficencia, ¿no? El de beneficencia es el principio que consiste en ofrecer el mejor tratamiento disponible. El mejor tratamiento disponible, ¿qué implica? Implica que yo le voy a dar el tratamiento que esté basado en evidencias y con calidad, ¿no? Basado en guías de práctica clínica también. La beneficencia se cumple, ya para ser cumplida, se cumple en acción. Su cumplimiento se da en acción. ¿Eso qué quiere decir? Que la beneficencia se traduce en la realización de acciones que son positivas para el paciente. Y esto es importante para que podamos distinguirlo o hacer la diferencia del principio de no maleficencia, que se sustenta en una máxima, ¿no? Que es el primum non nocere, primero no hacer daño. El principio de no maleficencia se cumple por omisión, su cumplimiento se da por omisión, es decir, yo omito el acto médico y esa omisión termina siendo en favor del paciente, ¿sí? Evalúo y lo que decido es, primero, no hacer daño, no tomar acciones inseguras que puedan poner en riesgo la vida del paciente. Y para eso es importante, para hacer esa distinción, que podamos realizar un cuadro de doble entrada, ¿no? De esta forma yo creo que ya no podríamos fallar al momento de revisar las preguntas. Entonces, debo diferenciar beneficencia de no maleficencia. Listo, hago mi cuadrito acá de doble entrada. ¿Y qué es lo que tengo por un lado? El cumplimiento del principio y la transgresión del principio, ¿ok? Ya está. Se supone que si yo estoy cumpliendo el principio, ¿cuál va a ser el desenlace? Positivo siempre, ¿sí? En cambio, si yo transgredo el principio, el desenlace para el paciente es negativo. Ok, veamos. Si yo, ¿cómo cumplo el principio de beneficencia? Te lo acabo de decir, su cumplimiento se da mediante acción. Entonces yo tengo que deliberadamente hacer, realizar, tomar una decisión en favor del paciente. Y el cumplimiento se da en acción. En cambio, el principio de no maleficencia, para ser cumplido, su cumplimiento se da en omisión, ¿sí? El cumplimiento de la no maleficencia es a través de la omisión. Yo dejo de hacer algo y al dejar de hacer, eso es en favor del paciente. Por otro lado, la transgresión de la beneficencia se hará en omisión. Es decir, como médico, yo conozco el acto positivo que debo de realizar en favor del paciente, pero no lo hago. Entonces, al no hacerlo, estoy omitiendo el acto médico y esa omisión implica la transgresión del principio. Y finalmente, ¿no? Voy a tener la transgresión de la no maleficencia. ¿Cómo ustedes creen que se transgrede la no maleficencia? En acción. Es decir, realizo una acción donde hay más riesgos que beneficios para el paciente. Si hago
acciones inseguras, con más riesgos y menos beneficios, entonces transgredo este principio de no maleficencia. De esta forma y con esta tabla yo creo que no tendría problemas para poder responder las preguntas que se han generado en los diversos exámenes. Y por último, ¿sí? Tenemos al principio de justicia, como les decía, es ejercido a través del gobierno, implica acciones colectivas, ¿sí? Implica acciones colectivas. Y acá esto es una forma también de diferenciarlo de la beneficencia. ¿Por qué? Porque ambas van a ser positivas, ambas implican acción. Pero cuando hablamos de beneficencia, nos referimos a la acción que se da en el contexto de la relación médico-paciente, que ahorita vamos a ver de qué tipos son estas relaciones médico-paciente. En cambio, la acción positiva que se da en el contexto del principio de justicia es una acción colectiva, ¿ya? No relación médico-paciente, sino desde el gobierno hacia toda la población o hacia una parte de la población. En cambio, la beneficencia es del médico hacia el paciente. La justicia es del gobierno hacia la gente, ya es colectivo. En cambio, la beneficencia es individual, es en la relación médico-paciente. Estos principios no es que necesariamente siempre están en armonía. También pueden existir conflictos entre uno y otro principio. Y al existir conflictos yo tengo que escoger uno para tomar la mejor decisión basada justamente en ética. ¿Qué conflictos voy a encontrar? Pues un conflicto común es el conflicto justicia-autonomía y el otro conflicto es el conflicto beneficencia-no maleficencia, ¿sí? Ya está. ¿Cuál debería ser mi decisión? Pues la decisión debe ser justicia sobre la autonomía, porque voy a preferir el bien colectivo a el bien individual. Y en el caso de no maleficencia versus beneficencia, yo voy a decidir o voy a preferir a la no maleficencia. ¿Por qué? Porque primero prefiero no hacer daño antes de tomar acciones inseguras, ¿ya? Entonces, si es que hay conflicto, ya saben quién sale ganando. Como habíamos mencionado hace un momento, la beneficencia se daba en el contexto de la relación médico-paciente. Entonces podemos aprovechar esta lámina para conversar un poquito de los tipos de relación médico-paciente que voy a encontrar, ¿no? Y los tipos de relación médico-paciente son 3, ya. Son más, ¿no? Pero están resumidas. La primera es la paternalista, ¿no? La paternalista se daba en era una relación de tipo jerárquica, donde había alguien que sabía todo y alguien que no sabía, ¿sí? O sea, el médico era superior a quién, al paciente, ¿ya? Alguien que sabía todo y alguien que no sabía. ¿Y quién tomaba la decisión acá? El médico, ¿sí? El médico es quien toma la decisión en la relación médico-paciente de tipo paternalista. Es la que ha existido por casi toda la historia de la humanidad, ¿no? Desde Hipócrates. Pero en 1980, la Declaración de Lisboa, ¿sí? En el contexto de la Asamblea Médica Mundial, recuerden que esta Asamblea Médica Mundial también, la Asociación Médica Mundial, perdón, también es la que generó la Declaración de Helsinki, ¿no? Que regula la investigación en seres humanos. Entonces, esta misma, en la Declaración de Lisboa, en 1980, lo que propone es o son los derechos de los pacientes. Entonces, los pacientes, al tener derechos, ya no están en una relación vertical, en una relación de inferioridad donde el médico decide todo, ¿no? Sino que se pasó a los dos nuevos tipos de relación médico-paciente, ¿no? A la relación médico-paciente de tipo autonómico y la de tipo dialógico. La de tipo autonómico ya no es que el médico toma la decisión, ¿no? Sino los papeles se voltearon, ¿no? Quien va a decidir va a ser el paciente, ¿no? Entonces el paciente, por eso se llama autonómico, ¿no? Porque el paciente ya decide todo. Va y le dice, quiero hacerme una cirugía que se haga de las siguientes condiciones, ¿no? Ya el paciente es el que va a decidir, ¿no? Y el médico es alguien que sabe, que puede orientar, pero el paciente es el que toma la decisión.
Y luego está el tercer tipo de relación médico-paciente que se da en igualdad de condiciones, ¿no? Entre el médico y el paciente. ¿Y por qué en igualdad de condiciones a pesar que uno tiene más conocimiento? Porque la decisión se toma en conjunto y es como debería ser una relación médico-paciente, ¿no? La de tipo dialógico. El médico tiene la información y conversa con el paciente, ¿no? Le explica los riesgos y beneficios y como un equipo toman una decisión, ¿no? Esta es una relación de igualdad y es conocida como la relación médico-paciente de tipo dialógico. Y listo, con eso hemos revisado los conceptos de principios bioéticos. Muy bien, a continuación revisaremos el tema de paciente terminal, el tema de objeción de conciencia y el de asentimiento informado. Veamos, el paciente terminal es un paciente que se encuentra en la etapa final de una enfermedad. Ya esta etapa final, de acuerdo a algunas bibliografías, se refiere a una expectativa 6 meses o menos de vida, ¿sí? El paciente además tiene un daño irreversible y no hay tratamiento curativo posible. Esto es importante, ¿no? Este paciente ya no se va a curar. Y por lo tanto, el impacto emocional que tiene el paciente, la familia y el equipo terapéutico debe de recibir algún soporte, ¿no? Especialmente el paciente y su familia. Entonces, ante este tipo de pacientes con enfermedades terminales, vamos a, como médicos, a adoptar 3 posturas, ¿no? Una es la distanasia, otro la ortotanasia y la última es la eutanasia, ¿sí? Veamos, entonces la distanasia corresponde a ¿qué? También se le conoce como el encarnizamiento o la obstinación terapéutica. Es decir, a pesar que yo sé que el paciente ya no se va a recuperar, no existe un tratamiento curativo, yo lo que hago es prolongar su tiempo de vida, ¿sí? Más vida. Bien, doctor, entonces ahora va a vivir más mi paciente. No, va a vivir más, pero con sufrimiento. Ese paciente ya no se va a recuperar, entonces probablemente esté intubado, esté con nutrición parenteral y no se va a resolver su tema de fondo. Por lo tanto, la distanasia no es recomendable, solo estoy prolongando el sufrimiento del paciente al prolongar su tiempo de vida. La otra postura y la mejor, ¿no?, que puedo tomar ante un paciente con enfermedad terminal es el de la ortotanasia. La ortotanasia corresponde a los cuidados paliativos. Estos cuidados paliativos, ¿para quién son? Estos cuidados paliativos son para la familia y para el paciente, ¿no? En el caso del paciente se hace manejo de soporte, se hace manejo del dolor y con la familia además se hace lo que es acompañamiento psicológico por parte del equipo de trabajo para entender que ya el paciente no se va a recuperar y finalmente va a terminar falleciendo. ¿Aquí le prolongo la vida al paciente? No. El paciente va a fallecer de acuerdo a la evolución de su enfermedad, pero sí lo que estoy haciendo es acompañarlo y además darle calidad de vida a través del tratamiento paliativo. Y por último tengo la eutanasia, ¿no? La eutanasia, ¿qué es? La buena muerte. Como ustedes ven, la flechita del reloj está hacia abajo.
¿Eso qué quiere decir? Que yo le acorto la vida al paciente. Y con eso directamente estoy acortando también su sufrimiento. Pero hay una X grande aquí porque en nuestro país la eutanasia no está permitida, ojo, ya en nuestro país no está permitida. La eutanasia además puede ser pasiva, ¿no? Y puede ser activa. ¿Cuándo es pasiva? Cuando el médico deja, no realiza el acto médico, ¿sí? No realiza el acto médico, y al no realizar el acto médico, finalmente la persona va a fallecer. Y será activa cuando el médico, mediante una acción, acelera el fallecimiento. Ya está. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta esto. También debemos saber que si el paciente está en pleno uso de sus facultades, puede firmar un desistimiento, ¿sí? Eso se llama el desistimiento informado. Es como un consentimiento informado, pero en este documento manifiesta su voluntad, por ejemplo, de que no le realicen maniobras de reanimación, ¿no? Uso de dispositivos, entre otras cosas. Entonces, el desistimiento informado también puede ser utilizado por el paciente para evitar tratamientos invasivos que prolonguen su vida de forma innecesaria. Listo, y con eso hemos visto este tema de paciente terminal. Nos faltarían dos pequeños que corresponden a la objeción de conciencia y al asentimiento informado. ¿Qué es la objeción de conciencia? La objeción de conciencia se refiere a la prerrogativa que tiene el profesional de no realizar el acto médico, ¿sí? Entonces, ¿el médico puede obviar su acto médico? Sí. ¿Pero en qué casos? En casos en los cuales este acto médico vaya contra sus valores, vaya contra sus creencias. Recuerden que de acuerdo a la Constitución, todas las personas tenemos el derecho a la libertad de pensamiento, ¿ok? Entonces, basado en eso, pues cada médico puede profesar alguna religión en particular y en algunos momentos esta religión puede ir contra o contraponerse a los intereses, a las creencias del médico, y el médico no realiza su acto médico. Ojo, para que el médico haga uso de esta prerrogativa, idealmente cada establecimiento de salud o en todo caso el colegio médico debería tener un listado de médicos que se consideran objetores, ¿sí? Entonces, ¿objetores de qué? De realizar tratamientos como el aborto terapéutico, de trabajar los días sábados, entre otras cosas. Para que uno pueda ejercer su objeción de conciencia, no se recomienda que se realice justo en el tratamiento del paciente, sino que si yo ya conozco como médico aquellos actos que van contra mis creencias, los declaro, ¿sí? Los declaro de forma manifiesta y así la atención del paciente no es la que motiva a que yo lo atienda o no lo atienda, ¿no? Sino que eso ya yo lo tenía declarado desde hace mucho tiempo. Incluso mi jefe de servicio podría procurar que tenga la menor exposición posible ante situaciones en las cuales yo pueda ser sujeto objetor. Además, para ejercer la objeción de conciencia es importante que no haya transgresión de la beneficencia. Es decir, yo puedo ejercer mi objeción de conciencia siempre que encuentre otro médico igual de capacitado para que realice ese tratamiento o procedimiento que el paciente requiere. Yo puedo ejercer mi objeción de conciencia siempre que no transgreda la beneficencia del paciente, ¿sí? No se olviden de eso. Si estoy en una situación de vida o muerte, entonces igual tengo que atender, ¿no? Si yo profeso la religión, por ejemplo, adventista, y los sábados no debo trabajar, pero soy el único médico de la comunidad, no voy a agarrar y decir, no, sábado emergencias, no, discúlpenme, no trabajo, ¿no? No se puede, siempre está la beneficencia por encima. Entonces, solamente la podrás ejercer si es que conoces que hay otro médico igual de capacitado que puede atender al paciente, ¿sí? Ya está. ¿En qué casos vamos a ver este tipo de tema? Cuando me hablen de aborto, del aborto terapéutico puntualmente, ¿no? Y me digan que uno de los médicos se negó a realizar, pues puede negarse, ¿sí? Apelando a su objeción de conciencia. Eso no está mal. Lo correcto es que se designe otro médico a realizar el procedimiento. En el caso de religiones, como aquellos que no trabajan los días sábados, ¿no?
Incluso hay un fallo, ¿no?, del Tribunal Constitucional en un establecimiento de salud del norte del país. El médico presentó esta demanda porque justamente lo querían obligar, ¿no?, a trabajar los sábados, y eso iba en contra de su religión. Ahora, no es que el Espíritu Santo se posó en ti y justo cuando te van a programar sábados te conviertes te bautizas, ¿no?, de esta religión. No, no es así. Esto ya tiene que haber sido manifestado con anterioridad. Ojo, ten en cuenta eso. Por último, el tema del asentimiento informado, ¿no? El asentimiento informado será igual al consentimiento informado. Es similar, ¿no? Pero ¿en qué caso se aplica asentimiento informado? En nuestro país, el asentimiento informado es un consentimiento informado que tiene el mismo contenido, mismas características, todo, pero que se va a aplicar en sujetos que están participando en ensayos clínicos que son menores de edad, comprendidos entre el rango de los 8 y 18 años. ¿Ya? Entonces, si el paciente tiene entre 8 y 18 años y yo quiero que participe en un ensayo clínico, debe firmar siempre su su asentimiento informado. ¿Es suficiente la firma del menor para que participe en el ensayo clínico? No. Además, deben firmar a ambos padres, ¿sí? Ambos padres. La única forma de que no firmen ambos padres es que o que alguno de ellos haya fallecido o que por algún mandato judicial no sea ya más apoderado, ¿no?, del menor. Pero en todas las otras situaciones siempre tienen que firmar ambos padres. ¿Y cuáles son los requisitos o el contenido mínimo del consentimiento informado? Del asentimiento informado es igual que el consentimiento informado. Ojo. Pero recuerden que esto no aplica a las situaciones del acto, de acto médico, ¿no?, o de atención sanitaria. Solamente es aplicable a la investigación. Entonces, no confundir, porque el asentimiento informado solamente pertenece a la parte de investigación. Por eso acá está la foto clara, ¿no?, que nos habla de los reglamentos de ensayos clínicos. Cuando hablamos de atención de pacientes, y si es menor de edad, aquí el que decide, ¿no?, el que va a ejercer la autonomía es el familiar responsable, es decir, el papá. Ya no necesitamos asentimiento ni nada. El asentimiento solamente es para la investigación, para los ensayos clínicos, tal cual está en este reglamento del Instituto Nacional de Salud. Y listo, eso sería todo en cuanto a los temas que debemos conocer para responder las preguntas en la parte de bioética.